entre las 3 primeras 500 del mundo y las 2 las quiere privatizar Peña Nieto. Pemex es, para quien tenga duda, vaya al diccionario, privatizar, dice muy claro el diccionario, privatizar es pasar una función pública al ámbito privado. No necesariamente es vender Pemex y hacer Pemex S.A., ¿no? Sino es la exploración la hace Pemex, la van a hacer privados, eso es privatizar. La refinación la hace Pemex, la van a hacer privados, eso es privatizar. La extracción la hace Pemex, lo van a hacer privados, eso es privatizar, según el diccionario, no estoy inventando nada. Entonces les decía yo, Pemex es la empresa 13ª de América y la segunda de América Latina después de Petróleos de Venezuela y la primerísima de México. Ni todas las empresas privadas juntas le llegan a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos es el 5º productor de petróleo crudo del mundo, el 5º. El petróleo no se produce, se extrae, pero así lo dicen. 5º productor de petróleo crudo y es el 3er exportador más importante a los Estados Unidos después de Canadá y Arabia Saudita. Nosotros, es falso que se esté cayendo la producción. Pemex produce, extrae sin fallar 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día, 2,5 millones. México necesita para funcionar 1,5 millones. El otro 1 millón se lo vendemos diariamente a Estados Unidos. Estamos vendiendo el 40% de nuestro petróleo. Peña Nieto pretende venderle 2 millones de barriles diarios a Estados Unidos, el 80% de nuestro petróleo o el 60% si aumentamos la producción a 3,5 millones de barriles de petróleo crudo. Pero vamos por partes. Pemex produce, extrae 2,5 millones de barriles. A cada barril de petróleo le estamos ganando $90, porque a Pemex le cuesta $6.50 extraer el barril de petróleo. Tenemos el más bajo costo del mundo. Y entre gastos de exploración y de administración y la mano del muerto, $16, 17 cuesta cada barril, se vende a $100, $110. O sea, le estamos ganando $90 por barril, díganme si no es negocio, $90 por barril y nos cuesta $6.50. $90, multiplíquenlo por 2,5 millones, piensan que no sabemos multiplicar, son $225 millones al día. Pemex produce $225 millones al día. Multiplíquenlo por los 365 días al año, porque Pemex es como las mujeres, no descansa nunca. Trabaja todos los días del año. Multiplican 225 millones por 365, 82,000 millones de dólares. Pemex produce al año 82,000 millones de dólares. Multiplíquenlo por 13, que es la relación del dólar frente al peso. Pemex produce 1,076,000 millones de pesos, 1 millón de millones de pesos. No es rentable, no es negocio. El año pasado le dio al país 1,067,000 millones de pesos. Los últimos 12 años, tomen nota, los últimos 12 años Petróleos Mexicanos le dio a nuestra nación 687,000 millones de dólares. ¿Lo oyeron bien? 687,000 millones de dólares. Son cifras de 12 ceros. Si ustedes hacen el cálculo, la calculadora se apeña, ¿no? Es un número, es una cantidad muy importante, 687,000 millones de dólares. Ahora, hay gente que dice, uy, es muchísimo dinero, pero yo no recibo nada. Yo de Pemex no obtengo ningún beneficio. A mí me da lo mismo, se equivoca. El 40% del presupuesto de este tecnológico sale de Pemex. El 40% del presupuesto de la educación pública del país sale de Pemex. 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 hospitales, 1 de cada 3 carreteras han sido construidos con dinero del petróleo. Si este tecnológico cada año batalla por el presupuesto, cada año pide recursos porque son insuficientes lo que se tiene, imagínate si le quitas el 40% que Pemex aporta. O sea, se va a acabar la educación pública si se entrega el petróleo. Pemex además aporta el 99% de las divisas del Banco de México. De los 167,000 millones de dólares de reservas del Banco de México, Pemex aporta el 99%, que es el que guarda la paridad del dólar frente al peso. Imagínense lo que implicaría perder a Petróleos Mexicanos. Dice Peña Nieto que hay que aumentar de 2,5 a 3,5 la extracción de barriles de petróleo crudo. Y yo pregunto, ¿para qué?
Y alguien me va a decir, bueno, si hoy vendemos 1 millón diario a Estados Unidos y ganamos 90 millones de dólares, si vendes 2 millones al día vas a ganar 180 millones. Pues no, si aumento la producción de petróleo, la extracción, puede ser que caiga el precio del petróleo como ha sucedido en otros momentos en los mercados mundiales. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es refinar el petróleo, no extraer más, porque además dicen que ya se va a acabar. Si ya se va a acabar, entonces ¿para qué aumentamos la extracción? Y dice el necio del director de Petróleos Mexicanos que no es negocio refinar. ¿Me prestas tu botella de agua? Más hasta le voy a dar un traguito si no te molesta. Oye, si no le compramos agua. Que se va, sí, ya lo agarré ahorcado, ¿verdad? Miren, esta botella de agua, si yo la lleno con agua de la llave, no creo que lo haga diferente la embotelladora, cuesta centavos. Y este envase plástico cuesta centavos también. Solo por meter el agua aquí, este proceso de industrialización de meter el agua aquí, esta botella vale 10, 15, 20, 30, 50 pesos, según donde la vendan y cómo me deje yo, ¿no? Lo que vale centavos se convierte en un valor agregado muy importante con este proceso de industrialización. Si yo refino el petróleo, se multiplica por 16 la ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Si hoy a un barril de petróleo crudo le gano $90, a un barril de petróleo refinado le gano $1,440. 1.440 millones de dólares al día de ganancias. Todo el petróleo refinado, 17.216.000 millones de pesos. 4 veces el presupuesto nacional. Eso no nos dice nada. Les voy a dar un ejemplo cercano a ustedes. Si esos 17.216.000 millones de pesos se repartiera entre los 117 millones de mexicanos parejito, nos tocaría de a 145,000 pesos al año por mexicano. ¿Oyeron bien? Échenle número. ¿Cuántos son en su familia? Ya ven que los mexicanos somos ganosos para eso. Multipliquen el número de integrantes de su familia por 145,000 y da el resultado de 17.216.000 millones de pesos. Y si lo hacemos petroquímicos, las ganancias se multiplican por 60. $5.400 por barril, 5.400 millones de dólares al día, 64.560.000 millones de pesos al año. Repartido, 545,000 pesos por mexicano, desde el recién nacido hasta el más longevo. 545,000 pesos al año. ¿Qué harían con 545,000 pesos al año? Cada uno de ustedes. ¿Se dan cuenta? No habría pobres en México. No habría niños limpiando parabrisas en las esquinas de los semáforos. No habría ancianos pidiendo limosna que no tuvieran su pensión y su jubilación. No habría gente con hambre en nuestro país. Comerían 3 veces al día. Habría empleo bien pagado, educación para todos. Hoy en México 7,5 millones de jóvenes no tienen acceso a la universidad. No porque no pasen el examen, sino porque, por ejemplo, la UNAM rechaza a 9 de cada 10. 9 de cada 10. El Poli, 6 de cada 9. No sé el TEC de Apizaco qué nivel de rechazo tenga, pero andan por la mitad si jodido va. O sea, es muy alto el número de muchachos que aunque quieran estudiar no tienen un espacio. Bueno, con este dinero el petróleo no había un solo hombre o mujer, un solo joven que no tuviera espacio en las escuelas públicas del país si quisiera estudiar. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Y entonces alguien me va a decir, es que no tenemos dinero. ¿Cómo que no tenemos dinero? Ya dije que Pemex le dio 687,000 millones de dólares los últimos 12 años al país. Una refinería cuesta 500 millones de dólares. 500. ¿Cómo no va a haber dinero para construirlas? La tecnología cuesta 1% del valor de la refinería. Dicen estos necios del gobierno que no, que vale 10,000 millones de dólares una refinería. Mienten, pero se los doy por bueno. 10,000 millones. 40,000 millones. Pemex le dio 687,000 millones. ¿Cómo no va a haber dinero para hacer las 4 refinerías? Quedarían 647,000 millones de dólares. ¿Cómo no va a haber dinero? Las reservas del Banco de México son de 167,000 millones de dólares, ya lo dije. El Fondo del Ahorro de los Trabajadores es de 50,000 millones de dólares. ¿Cómo no va a haber dinero para construir las refinerías? Es más, a Calderón se le autorizó, cuando yo era diputado en la pasada legislatura, para construir una refinería en Hidalgo.
Ya ven que se andaban peleando los gobernadores de dónde se construyera. Porque, mire, un barril de petróleo genera un empleo. Un barril de petróleo refinado genera 16 empleos. Por eso todo el mundo quería que la refinería se hiciera en su estado. Y un barril de petróleo petroquímicos genera 60 empleos. O sea, está claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? Refinerías y petroquímica. Bueno, a Calderón se le autorizó el dinero. No construyó ni la barda. Ni la barda. El albañil más modesto de Apizaco ya hubiera terminado la barda. Bueno, pues el inútil de Calderón no terminó ni la barda. ¿Se dan cuenta? Hace 30 años que no construyen refinerías. Dicen que no tenemos tecnología. Y entonces Salamanca, ¿qué hace? Echa humo. Tula, ¿qué hace? Echa humo. Salina Cruz, ¿qué hace? Echa humo. Refina nuestro petróleo. De hecho, nosotros fuimos autosuficientes. No importábamos gasolina. Les voy a dar un dato terrible. El principal importador de petrolíferos, gasolina, como todos derivados del petróleo, China. China no tiene petróleo. A pesar de su gran territorio, no tiene petróleo. El segundo es Japón. ¿Sabes cuál es el tercer país en importar gasolina? México. En México tenemos petróleo y lo refinamos y sabemos hacerlo. De estas escuelas, del Politécnico, de la UNAM, del Instituto Mexicano del Petróleo, sale gente preparada para la industria petrolera. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo? Lo hemos hecho desde que se expropió el petróleo en 1938. Tenemos 8 petroquímicas que lo hicimos en los 80s, de las más modernas del mundo. Fuimos pioneros en la petroquímica. Bueno, acaban en Pajaritos, por Coatzacoalcos, de vender el complejo petroquímico de Pajaritos. Pero dicen que no lo vendieron. Dicen que lo desincorporaron. O sea, Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó, lo modernizó, ¿no? Lo puso en riesgo compartido con Estados Unidos y es tan moderno esa parte del territorio que hasta en inglés hablamos, ¿no? O sea, se dan cuenta de lo canallas que son. Es verdaderamente grave. Miren, si es director el de aquí del TEC, o cómo se llama su cargo, director. Si el director del tecnológico tuviera un poquito de conciencia, él encabezaría la lucha de la comunidad del tecnológico para que no se privatice Pemex. Porque desapareciendo Pemex, esto va a desaparecer. 40% del presupuesto se va. Ahora les voy a platicar un poquito de historia, para que aprenda también su director. Miren, las transnacionales del petróleo estuvieron en México de finales del siglo XIX a 1938. Ya estuvieron aquí. Piensan que no sabemos. Sabemos historia. Aquí estuvieron. Porfirio Díaz les dio concesiones de por vida. No pagaban impuestos de exportación, de importación, de producción, no pagaban nada. Y contraviniendo la ley, todos los países del mundo el subsuelo pertenece a la nación. Todos. México incluido, a finales del 19, el único país que no es Estados Unidos. El dueño del suelo es el dueño del subsuelo. Todos los demás países no. El dueño del subsuelo es la nación. El agua, los minerales, el petróleo es de la nación. Porfirio Díaz se los dio. Viene la revolución. Junio gana la revolución, gana Madero. Junio de 1912 Madero es presidente. Y dice el presidente que paguen 2 centavos de peso por tonelada de petróleo exportado. Y las petroleras dicen, es confiscatorio, es abusivo, vamos a quebrar. Y no lo pagan. Y no solo no lo pagan, 6 meses después es depuesto el presidente Madero por un golpe de Estado, por un golpe militar, y asesinado, junto con el vicepresidente Pino Suárez. Fíjense de lo que son capaces estas transnacionales que dice Peña Nieto que van a salvar a México. Vuelve la revolución, gana la revolución, se da la guerra civil, ganan los constitucionalistas, se reúne el constituyente del 17, de 1917. Y la gente piensa que se hizo una nueva constitución y no, se hizo una reforma a la constitución de 1857. 4 son los artículos fundamentales. Esa constitución que hoy quieren deshacer nos costó 2 millones de vidas, que era el 20% de la población del país. Y 4 eran los pilares de esa constitución. El artículo 3º constitucional, educación pública, laica y gratuita. No hay en el país una bendita escuela gratuita que sea pública. Una no hay. Todas pagan cuotas. La gente, todas. Pública, laica y gratuita.
y la privada laica también. Bueno, han llegado a tal extremo que su modernidad, hoy quieren en el TEC de Apizaco, de 7 a 8 de la mañana dar clases de catecismo. Y quieren de 10 a 11 explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. O sea, cuando hablan de educación religiosa, es una barbaridad. Es volver al siglo XIX, eso no cabe en ninguna escuela pública, ni privada. Las creencias son un asunto personal, familiar, no de la formación educativa de la gente. El artículo 130 del Estado laico, ni se los platico cómo lo han pisoteado. El 123, no lo tocaron, y hace un año hicieron una reforma laboral que liquida todos los derechos de los trabajadores.